El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra La nariz del autor Nikolai Gogol, así que prestemos atención para ponernos en contexto. ¿Quién era Nikolai Gogol? Prácticamente nació en Ucrania en 1809 y muere en Moscú en 1852. Pero ¿quién era exactamente? Es un escritor ucraniano en lengua rusa, porque Ucrania, Rusia están por ahí, pues, ¿no? Son prácticamente Ucrania, antes era parte de la URSS, creo, la Unión Soviética. Entonces, cuando se separaron, ya quedó como país, pues, ¿no? Ucrania. Hijo de un pequeño terrateniente, a los 19 años se trasladó a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, para intentar sin éxito labrarse un futuro como burócrata de la administración zarista, ¿no? Entonces como que quería entrarle también un poco a la parte política o un poco a esos grupos importantes o grupos de, de prestigio, ¿no? Que habían en las sociedades de esa época. En 1831 se incorporó como profesor de historia a la Universidad de San Petersburgo, así que cualquiera no era este señor. Con el esfuerzo y con sus estudios logró ser profesor de una universidad, donde conocería a Pushkin. De su colaboración regular con distintas publicaciones nacieron Las veladas en la finca de Dikanka, que constituyeron un enorme éxito y lo llevaron en 1835 a abandonar la universidad para centrarse definitivamente en la literatura. Él estaba ejerciendo como profesor, cierto, profesor de la universidad en San Petersburgo, pero su pasión por la escritura hizo que escribiera lógicamente una historia de la cual ésta cobró vida, y esta historia tuvo bastante éxito, que le hizo ponerse en un punto de decisión en su vida, ¿no? En un punto de elección entre si continuar con su carrera de profesor, la cual le generaba buenos ingresos, pero no era su verdadera pasión, o seguir sus sueños y dedicarse a la literatura, ¿no? Entonces, al ver que la obra que escribió tenía mucho éxito, entonces él decidió centrarse más que en su carrera de profesor, en su carrera o ingresar al mundo de la literatura. Ese mismo año publicó Mirgorod y Arabescos, que suponían un paso al realismo crítico. Mirgorod es una continuación de Las veladas y contiene 4 relatos, entre ellos el poema épico Taras Bulba. En 1836 publicó la comedia El Inspector, una sátira a la corrupción, o sea, una burla acerca de la corrupción de la burocracia. De eso se trataba esta obra, que obligó al escritor a abandonar temporalmente el país. ¿Por qué? Porque al burlarse de la burocracia, al burlarse del gobierno, al burlarse de todo eso mediante sus obras, obviamente esto va a traer consecuencias, ¿no? Y la gente lo va a estar buscando o va a querer meterlo preso, entre otras cosas, y por esa razón tuvo que irse del país temporalmente, ¿no? Hasta que las aguas se calmen. Instalado en Roma en 1842, escribió buena parte de su obra más importante, entre ellas Almas Muertas, donde describía sarcásticamente la Rusia feudal, ¿no? O sea, siempre mandándole, se podría decir, mandándole su chiquita, ¿no? Al gobierno ruso. También en este año publicó El Abrigo, obra que ejercería una enorme influencia en la literatura rusa. Después de una corta estancia en Moscú y de regreso en Roma, empezó a escribir la segunda parte de Almas Muertas. Una profunda crisis espiritual le llevaría en 1848 a peregrinar Jerusalén. O sea, él estaba muy dolido de espíritu, muy sentido, sentía que le faltaba algo a su vida, entonces como que quería acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso él realizó un viaje a Jerusalén como para expiar sus pecados. En los últimos años de su vida escribió artículos en los fragmentos escogidos de la correspondencia con los amigos, así se llama la obra, fragmentos escogidos de la correspondencia con los amigos. Defiende la religión ortodoxa al borde de la locura. Poco antes de morir quemó el manuscrito de la segunda parte de Almas Muertas. O sea, él al integrarse, al prácticamente perignarse dentro de Jerusalén, empezó a tenerle cierto respeto y aprecio a la religión de los ortodoxos. ¿De acuerdo? Este es un grupo de jesuitas. Entonces él como que empezó a meterse en esto y ya
pensaba que todo lo que hacía estaba incorrecto, ¿no? Porque según las leyes que tienen esa religión ortodoxa, hay algunas cosas o algunas costumbres que no son bien vistas y como él empezó a creer en esa religión, prácticamente se daba cuenta que muchas cosas de las que él estaba haciendo le parecían malas, pues, ¿no? Porque como ciertos patrones de conducta este tipo de religiones no aceptan, entonces él empezó también a darles la razón y centrarse en que había hecho muchas cosas malas o en todo caso había escrito muchas cosas malas, ¿no? O sea, criticando de cierta forma. ¿Qué más? Gogol marcó el inicio de la tradición realista en la literatura rusa. ¿Cuáles son las características de las obras de Nikolai Gogol? El personaje que más se repite en la literatura de Gogol es un funcionario. Siempre habla del funcionario, de los trabajadores del gobierno, ¿no? Los funcionarios. Está sacado de la realidad. El funcionario es corrupto, vago, una persona que se cree importante y arrogante. Hay dos características que definen la literatura de Gogol. El humor, tanto melancólico, humor negro, se ríe de las desgracias ajenas, pero de manera sutil. Provoca la risa en situaciones penosas. Dos, mezcla perfectamente la realidad con la fantasía, ¿no? O sea, te pone parámetros de la realidad añadidos a cosas que obviamente nunca te van a ocurrir, ¿no? Cosas fantasiosas, pero que interpretándolo podría resultar cierta, ¿no? Situaciones que pueden ser reales con situaciones totalmente irreales. Entre sus obras tiene las siguientes: Historias de San Petersburgo, Avenida Nevsky, El retrato, Diario de un loco, La nariz, El capote, Veladas en un caserío de Dikanka, perdón, La feria Sorochitsi, La noche de San Juan, La noche de mayo o La ahogada, La carta perdida, ¿no? Estas son una de sus obras más importantes. Luego tenemos entre sus novelas, ¿no? Género narrativo, novelas, tenemos Almas muertas y La nueva era. Ahora sí vamos a hablar acerca del tema del día de hoy, que se trata sobre la nariz, ¿no? El cuento del día de hoy, la nariz. A ver, ¿de qué trata este tema? Empezamos. La nariz es un relato breve, un cuento, o sea, básicamente la nariz, ¿qué cosa es? Género narrativo, cuento, que nos narra la historia de un funcionario de medio pelo de la administración rusa, que un día despierta y nota que su nariz se ha salido de su cara, que simplemente no se encuentra ahí donde naturalmente debería estar, habiendo en su reemplazo nada más que la lisa piel. O sea, imagínate a alguien que no tiene nariz y que toda la parte donde iba su nariz no hay ni siquiera un bulto, no hay nada, sino que todo eso está plano, plano, la carne se ha cerrado y está plano, no hay ni siquiera un bulto, no hay una curva, no hay nada, está plano, es como si tuviesen cortado la nariz así de raíz. ¿Qué más? Dice, simplemente no se encuentra ahí donde naturalmente debería estar, habiendo en su reemplazo nada más que lisa piel, como si se tratase de un pequeño banquete, nos dice el narrador. Esto es extraño, lo sé, pero es el juego que nos propone el autor para inmiscuirse en la intimidad cotidiana del protagonista, evitando además las fuertes censuras del régimen de la época y logrando caricaturizar al mismo tiempo a la sociedad peterburguesa. A ver, vamos a empezar con la historia para que ustedes puedan entenderla. Resulta que había un barbero en la ciudad de San Petersburgo llamado Iván Yakovlevich. Él tenía su esposa llamada Praskovia. ¿Qué sucede en ese momento? A ver, el barbero Yakovlevich era un hombre muy descuidado y de lo único que se encargaba prácticamente era de su tienda, ¿no? Su barbería, en la cual él cortaba los cabellos y también cortaba las barbas, ¿no? La barbería, para eso se dedican a ese negocio. Su esposa era muy mandona, se podría decir, y prácticamente como que no le hacía mucho caso a Yakovlevich, o si no, en todo caso le gritaba mucho, ¿no? O sea, siempre paraban discutiendo así de boca, ¿no? Entonces, Yakovlevich estaba a punto de comer, su esposa estaba preparándole unos ricos bocadillos, entonces, cuando le sirve, Yakovlevich abre un pedazo de pan y resulta que ve una cosa rara ahí en medio del pan, ¿no? Observa eso
y medio extrañado, ¿qué cosa es esto que está aquí? Ay, ¿qué es esto? Se acerca, él pensaba que se trataba de una miga enorme de pan, qué sé yo. Entonces se acerca a ese pedazo, a esa cosa que está dentro de su pan y al agarrarla se da cuenta de que es una nariz. Entonces inmediatamente se lo comunica a su esposa. Su esposa asustada le dice, ¿y de dónde has sacado eso? ¿A cuál de todos tus clientes le has cortado la nariz? Porque como que te decía, ¿no? Jacob Levich es un barbero, entonces prácticamente él se encarga de cortar las barbas, los cabellos, las patillas y todo eso, ¿no? En su negocio. Entonces él no recuerda de quién puede ser la nariz, ¿no? Se supone que él corta solamente barbas. Y además, algo que le jugaba en contra a Jacob Levich era que era, bueno, su situación era que este personaje era muy borracho, ¿no? Paraba ebrio, borracho, entonces él como que le costaba mucho recordar qué cosa había pasado el día anterior que había tomado, qué cosa hizo, se encontró con alguien, le cortó la nariz, pero lo que tampoco no se podía explicar era cómo la nariz apareció dentro del horneado del pan, o sea, que ha estado todo el tiempo en el horno, ahí cocinándose porque estaba dentro del pan, o sea, ni siquiera estaba encima, ¿no? Para decir, ah, se cayó por acá, qué sé yo, no, o sea, estaba dentro del horneado del pan. Quiere decir que se cayó dentro de la masa, ¿qué pasó? ¿No? Entonces él no se llegaba a explicar cómo apareció esa nariz ahí, cómo apareció y además estaba analizando de quién podría ser esta nariz. Entonces, por las características de la nariz, llega a reconocer quién puede ser el posible dueño. Entonces, él deduce que la nariz puede ser de un funcionario llamado Kovalyov, de Kovalyov, ¿no? Entonces, él dice, ay, debe ser la nariz de este hombre, ¿no? O sea, él solito llega a sus conclusiones. Entonces, su esposa le dice que saque esa nariz inmediatamente y que la bote, ¿no? Entonces, él para no tener ningún problema con la policía, por si en caso de que están buscando la nariz, otras personas y encuentren la prueba de su delito, ¿no? Porque él se asusta y dice, no, me van a meter preso, van a pensar que yo le he arrancado la nariz. Para esconder las pruebas de su delito, él decide salir a la calle a poder botar la nariz en algún lugar, ya sea en un basurero o donde sea que él encuentre prácticamente un lugar que a él no lo van a descubrir, ¿no? O sea, para que no se meta en problemas después, porque prácticamente él tenía miedo de que si alguien está buscando su nariz y recuerda que tuvo algún problema con él, la policía va a venir donde él porque prácticamente él no recuerda nada de lo que pasa cuando está borracho. Entonces, en cualquier momento puede aparecer la policía a reclamarle a él o puede aparecer una persona reclamándole a él que le quitó la nariz, que le cortó la nariz, entre otras cosas, ¿no? Entonces, él para esconder la prueba de esto, para no tener problemas, decide salir a la calle con la intención de botar la nariz por algún lugar, ¿no? Entonces, pero mientras va saliendo a la calle y quiere botar la nariz, quiere deshacerse de la nariz, se encuentra con muchos de sus vecinos o muchas personas que él conoce, ¿no? Los saluda, entonces como que no puede detenerse ahí a arrojar la nariz simplemente, ¿no? Como que estas personas que se le acercan indirectamente no le dejan deshacerse de la nariz. Él quiere deshacerse de la nariz, quiere botarlo a la basura y si aparece alguien a saludarlo, entonces él tiene que seguir con su camino, ¿no? Y esconder la nariz en su bolsillo. Sigue caminando, se encuentra con otro conocido, justo cuando ya iba a botar la nariz y se encuentra con alguien que conoce y tiene que seguir escondiendo la nariz. Sigue avanzando y así había caminado muchas cuadras. Resulta que llega a un puente, obviamente debajo del puente está el río y decide botar la nariz al río. Y entonces, ahí como que se está escondiendo, pero se encuentra con otra persona y como que no puede, y así está en ese dilema de que no puede botar la nariz. A ver, ¿qué más tenemos aquí? El protagonista se extraña y desespera, debe cumplir con las formas que su cargo obligan y claramente la falta de nariz produce un menoscabo en su apariencia de funcionario reputado. A ver, aquí ya es cuando Kovalyov se da cuenta de que algo le falta, ¿no? De que algo le falta en la cara. A ver, considérese la valoración extremada que se poseía del aparato burocrático y por ende de la carrera del funcionario público, ¿no? O sea, es importante la nariz para este señor porque él es la cara, es la imagen de un conjunto de personas. Así que si quiere hablar, concretar alguna reunión, entre otras cosas, obviamente tiene que dar la cara, pero la cara completa, ¿no? Y entonces él estaba preocupado porque le faltaba su nariz. ¿Qué más?
y por ende de la carrera de funcionario público de las formas y maneras, además de los comportamientos sociales que exigía. Pues bien, la narración no se queda solo en aquel extraño hecho. Prontamente nuestro protagonista, el asesor colegiado Kovalyov, emprende la búsqueda de su nariz, enterándose que ésta ha adquirido una vida social propia. Ha asumido un cargo en la administración pública como funcionario, un funcionario incluso mayor, de mayor rango que él mismo. Kovalyov le sigue el paso, se exaspera, no sabe cómo afrontarlo debido a su menor rango social. Todo un contrasentido considerando que se trata de su propia nariz. Y finalmente pareciera ya haber abandonado toda la posibilidad de una vida normal. Cuando la policía llega y le retorna su nariz, días después esta parece adherida nuevamente a su rostro y Kovalyov vuelve a la vida ordinaria de un funcionario como si aquella vida en San Petersburgo fuera todo lo que siempre había deseado. A ver, hasta ahí, ¿qué cosa crees que ha sucedido? Vamos a analizar punto por punto. Resulta que nos quedamos en que Yakovlevich quería deshacerse de esa nariz por si hubiese algún problema, ¿no? Pero un policía que estaba ahí se dio cuenta que la había tirado al río. Entonces el policía se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosas has botado al río? No, nada, ¿no? Él todo nervioso y todo ello. Y al final descubren que se trataba de que había arrojado una nariz. Pero esta nariz con el paso del tiempo había cobrado vida. ¿En qué sentido? En que la nariz ahora era tal como su dueño. La nariz se había convertido en un funcionario público, ¿no? Una vez que el policía encontró la nariz empezó a cobrar vida, empezó a prácticamente a caminar, a hacer a incorporarse y la gente lo veía como algo normal, no veía, oye, acá hay una nariz andante, acá hay una nariz que el otro, ¿no? Y la nariz tenía muy buenas ideas y la nariz era más, se podría decir, tenía más personalidad que su propio dueño, que lo es Kovalyov. Kovalyov estaba desesperado porque él no encontraba su nariz, hasta que pasa el tiempo y se enteran de que hay un nuevo jefe dentro de las instalaciones de la administración rusa. Y el nuevo jefe es la nariz de Kovalyov. Kovalyov reconoce a su nariz, pero ni siquiera puede acercársela, ni siquiera puede agarrarla, ni siquiera puede decirle que regrese con él y que se incorpore a su cuerpo. No, porque resulta que la nariz ha adquirido vida propia y la propia nariz ya es un funcionario mayor, de mayor rango que el propio Kovalyov. Y Kovalyov, como sea, quiere recuperar su nariz, quiere que su nariz vuelva, ¿no? Entonces, prácticamente él va donde un médico para que le vuelva a implantar la nariz, le coloca la nariz y está haciendo pruebas, está probando ahí a ver cómo encaja la nariz en su piel y todo eso, y el médico le dice que no, que definitivamente no puede colocarle, volverle a colocar esa nariz, porque prácticamente se vería feo, no saldría bien de la operación, saldría rara, entre otras cosas, ¿no? Que le advierte. Mientras tanto, él está preocupado porque necesita recuperar su nariz, ya que necesita su vida de antes, porque la vida que tiene ahora no tiene sentido, ya que le falta una parte de su cuerpo, como que se siente incompleto, indispuesto, y además que su nariz, que ahora ha tomado vida propia, él quiere no solamente la vida que tenía antes, sino que quiere la vida que tiene esa nariz. O sea, es parte de su cuerpo, pero él no puede tenerla. Sabe que es parte de su cuerpo, pero él no puede tener todos los lujos, las comodidades que tiene esa nariz. Pero esa nariz es parte de él, entonces por eso intenta recuperarla, intenta que se la devuelvan al rostro. Entonces, al día siguiente, después de estar sufriendo cómo pegarse la nariz, cómo lograr que su nariz regrese a su cuerpo, al día siguiente, la nariz simplemente despierta y la nariz ya estaba pegada a su cuerpo, a su cara. Entonces, Kovalyov regresa a la vida ordinaria de funcionario y estaba muy feliz y como que ya no le importaba este hecho de subir de rango, simplemente quedarse tal cual, pero con su nariz, ¿no? Ya no deseaba todos los lujos que tenía la nariz, sino que ya quería quedarse tal cual, porque se había asustado bastante con el simple hecho de haber perdido la nariz. Esta relación es corta, pero es para interpretar justamente.
Es para que tú te des cuenta qué significa este hecho de que se le haya se le haya escapado la nariz y que con el paso del tiempo la nariz haya adquirido incluso mayor categoría que él. O sea, no él, sino solamente su nariz. Y que él esté buscando recuperar su nariz porque quiere lo que tiene la nariz, no quiere la vida que tiene la nariz. Y también acá hay un hecho de que cómo apareció la nariz en casa de Yakorlevich, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Entonces, esto prácticamente se da para la interpretación de cada uno, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a iniciar con, a ver, acá algunos datos. El género es narrativo, la especie es cuento, el tema es la búsqueda de la nariz. Los personajes son Yakovlevich, quien es el barbero, Praskovia, su esposa, Kovalyov, quien es el funcionario público colegiado, el policía, el médico y hay un periodista por ahí, ¿no? Lugares en los que se desarrolla es en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Entonces vamos a completar esto de aquí. Estoy grabando, así, ¿no? Ay, ya me había asustado, dije, si no, ya no hay grabación para ninguno. A ver, el género es género narrativo. Género narrativo. Completamos todos para no atrasarnos después. La especie es un cuento corto prácticamente. La especie es cuento. El autor es Nikolai Gogol. Nikolai Gogol. ¿Qué más? Acá con mayúscula, le he puesto con minúscula. Nikolai Gogol. El tema es la búsqueda de la nariz. La búsqueda de la nariz. El protagonista principal, ¿quién es? Kovalyov, ¿no? Kovalyov. Kovalyov. Ahora. A ver, aquí hay algo extraño en la composición de este mapa conceptual. A ver, vamos al final. Esperen un rato. Ya Yakorlevich, Kovalyov, la nariz, ¿no? Si bien es cierto el personaje es Kovalyov, porque a él es a quien se le pierde la nariz, en amigo, ¿qué podríamos colocar? Amigo, ¿es el amigo de Nikolai Gogol o el amigo del protagonista? A ver, en Nikolai Gogol vimos amigo. A ver, esperen un rato. En la vida de Nikolai Gogol. No. No hablamos de ningún amigo. Ah, aquí, Pushkin. Pushkin es su amigo. Pushkin. A ver, entonces vamos a colocar, sí, el amigo de Nikolai Gogol. Pushkin. Ya está. Ya decía yo, por ahí había leído algo de conoció a alguien. Ya ese es el amigo de Nikolai Gogol. Ahora, aquí, una persona que tiene pareja es Yakovlevich. Yakovlevich, ¿no? Sí, Yakovlevich. Yakovlevich. Prácticamente acá debería decir esposo, no pretendiente. Yakovlevich y su amada, o sea, su esposa es Praskovia, ¿no? Praskovia. A ver cómo se escribe. Por acá no está su nombre. Praskovia. No. Quería copiar el nombre para que sea más fácil. Ya lo voy a escribir nada más. A ver. Acá arriba está, pues, ¿no? Praskovia. Allá, tal como suena, se escribe. Praskovia. Listo, ya está. Muy bien, entonces aquí tenemos el género es narrativo, la especie es cuento, el autor es Nikolai Gogol, el tema es la búsqueda de la nariz, el protagonista es Kovalyov, donde en la historia el barbero es el esposo de Praskovia, ¿no? Es Yakovlevich, Praskovia. El amigo es Pushkin, ¿no? El amigo de Nikolai Gogol, obviamente, que a quien conoce en la Universidad de San Petersburgo. ¿Ya terminaron esa parte para poder pasar a la siguiente pregunta? ¿Ya terminaron para pasar a la siguiente? Sí, listo, pasamos aquí. ¿Por qué huye la nariz? No se sabe, ¿no? Se desconoce, vamos a colocar acá. Se desconoce. Se desconoce el motivo por qué huye la nariz.
¿Cuáles son las características del funcionario Kovalyov? Era un señor que aspiraba a más, ¿no? Era una persona que quería ser o simplemente estaba conforme con su vida ordinaria. ¿Qué cosa era lo que quería? Acá nos da un breve resumen de por qué también pudo haber sido un motivo de que la nariz haya escapado. Resulta que en esta parte de las características de los personajes de Gogol, nos menciona que siempre nos habla de un funcionario. ¿Y cómo era este funcionario? Es corrupto y vago, una persona que se cree importante y arrogante. Debe ser entonces esa causa que ya nosotros lo vamos a deducir por la cual la nariz se le escapó. Entonces, a modo de castigo, pudo haber sucedido ello, ¿no? Y como prácticamente la nariz es el símbolo de arrogancia, entonces si te quitas la nariz, dejas de ser arrogante, ¿no? Por eso te dicen, esa persona va con la nariz muy alzada, o sea, que no significa que su nariz está levantada, ¿no? Sino que significa que es muy creída, ¿no? Tiene la nariz muy alzada. Entonces, prácticamente vamos a completar esto aquí. ¿Cómo era Kovalyov? Era corrupto, vago y arrogante. Corrupto, vago y arrogante. Ya está. Porque como Kovalyov es el funcionario y arriba nos menciona cuáles eran las características del funcionario. Entonces son estas, pues, ¿no? Corrupto, vago y arrogante. ¿Cuál era la profesión de Yakovlevich? Él era barbero. Porque la nariz pertenece al realismo, porque mezcla tanto la realidad con la fantasía, ¿no? Porque mezcla la realidad con la fantasía. Ya está. Listo. ¿Ya terminaron esta parte? A ver, por ahí me dicen el tema de la nariz es neoclasicismo, pero acá dice realismo. Y en la obra en ninguno de ellos ha colocado este neoclasicismo. A ver, para asegurarnos, vamos a hacer lo siguiente. Para asegurarnos, pero debe estar aquí pues. A ver, espérate. A mí solamente me figura como la nariz, o sea, como... Además, si los temas anteriores son romanticismo, entonces obviamente debe ser realismo, pues porque después del romanticismo viene el realismo. A ver, sexto, ¿no? Realismo, realismo, romanticismo, ya, pues romanticismo, realismo, esto también realismo, ¿no? Nicolai Gogol, realismo. ¿Por qué me dices que es neoclasicismo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde dice eso? A ver, indícame por favor para cualquier cosita poder corregirlo también. Ya, si ya acabaron, pasamos a la siguiente. Acá me dice realismo. Además dice mezcla de la realidad con la fantasía. En ningún momento habla acerca de neoclasicismo acá en la obra. Ya, pasamos entonces a la siguiente. Aquí, mira, acá cuando la nariz cobra vida y ya se vuelve a ser un funcionario público de mayor rango incluso que Kovalyov, ¿no? Entonces, identifica qué personaje es. Esta es la nariz. La nariz. Este de aquí es el médico que quería devolverle la nariz, ¿no? El nariz. El médico. Y este de aquí es el barbero, ¿no? Yakovlevich. Entonces vamos a colocarle aquí el barbero, ¿no? El barbero. Y ya está. Estos son los personajes. La nariz, que viene a ser en todo caso un funcionario público de mayor rango, el médico que quiso devolverle o quiso volverle a implantar su nariz a nuestro personaje, y el barbero, quien era Yakovlevich, ¿no? El que encuentra la nariz en su comida. A ver, ahora, ¿verdadero o falso? Kovalyov logra recuperar su nariz, verdadero, al final aparece mágicamente de vuelta a su lugar. Debe ser porque ya había aprendido su lección, ¿no? Porque ya había dejado de ser arrogante, ya había dejado esas cosas y por eso ya cuando él entendió que no debía comportarse de esa forma, cuando él ya se resignó y todo eso, ahí recién
la nariz regresó a su sitio, ¿no? Entonces, por eso ahí te da cierta interpretación que tú puedes llegar a deducir por qué se le salió la nariz, porque era malo, ¿no? Porque era muy malo, porque era arrogante, entonces un día su nariz quiso escaparse de ese cuerpo. El barbero es quien arrebata la nariz a su cliente, verdadero, porque el barbero la encuentra. Nikolai Gogol es el autor de Almas Muertas, verdadero, eso se encuentra ahí en la parte superior, dice, entre sus novelas está Almas Muertas. El realismo surge en Alemania, sí, ya ves, no, o sea, no surge en Alemania, sino te digo sí, porque estábamos hablando de realismo y no de neoclasicismo, ¿no? Estamos hablando, la obra de la nariz le corresponde al realismo. Entonces, el realismo surge en Alemania, falso, ¿no? Porque surge en Francia. Ordena las letras, descubre cuáles son las palabras. Si ordeno esto de acá, me sale la nariz. Y si ordeno esto de aquí, me sale Kovalyov, ¿no? Kovalyov. Ya está. Ahora, relaciona las columnas. Kovalyov, ¿quién era? Es un colegiado, funcionario, colocamos aquí A. El médico era el que dice que no puede ayudarlo, ¿no? Porque al final el médico no puede implantarle la nariz. Entonces aquí B. Gogol es el autor de la nariz, colocamos C. Y Yakovlevich es el barbero, ¿no? Acá colocamos D. Listo, ¿ya terminaron de copiar? Ya está, ¿no? Para poder pasar a las preguntas, ya que les toca responder a ustedes, que vendrían a ser las preguntas de verificando el aprendizaje, y ahora sí, ustedes van a dar la respuesta. Recuerden que todo es de lo que hemos tratado el día de hoy. Y sí, el tema es del realismo, no es el neoclasicismo ni romanticismo, nada. Es el realismo. Muy bien. Ahora pasamos a la pregunta de verificando el aprendizaje y dice, ¿quién es el autor de Diario de un Loco? Todo eso está en el libro, ¿ah? Todo está en el libro. Autor de Diario de un Loco. Vamos a preguntárselo a Jovis Medrano. A ver, dame tu respuesta en el chat. Autor de Diario de un Loco, ¿quién es? Si no responde, pasamos a otro usuario. La B, Gogol, claro, y eso está aquí en el libro dentro de sus cuentos, ¿no? Está aquí. Obras, acá está, Diario de un Loco, ¿no? Entonces, por eso te digo que todo lo encuentras acá en el libro. Respuesta correcta. Vamos ahora con Camila Luz Salvatierra. A ver, te toca la B. Autor de La Nariz. ¿Quién escribe La Nariz? A ver, Camila Salvatierra. La E, Gogol. Muy bien, respuesta correcta. A ver, por acá me dice que me faltó alguna pregunta. ¿Qué pregunta? Si la 4 ya está. La 4 ya está desarrollada, por si acaso Piero Olortegui, ¿cómo que me faltó? Si esto ya lo desarrollamos. Ahí está. Está desarrollado todo. Ahí está desarrollado todo. Está completo. ¿Ya? A ver. Continuamos. Pregunta 3. Kovalyov logra recuperar su... ¿Qué cosa? ¿Qué recupera? A ver, Dayana Luna, eso te corresponde a ti. Dayana Luna. Pregunta 3. Kovalyov logra recuperar su... Dayana Luna. Dayana Luna. No está Dayana Luna, entonces pasamos a otro usuario. Josué Daniel Amaut. A ver, Josué Daniel. Ah, Dayana Luna ya me respondió, me dice la D. Kovalyov logra recuperar su nariz, pues su nariz obviamente, sino qué cosa. No, al final la nariz se regresa a su sitio. ¿Dónde sucede el cuento? ¿En qué lugar? A ver, eso le toca a Josué Daniel Amaut. ¿Dónde sucede el cuento? Josué Daniel me dice la A. En la ciudad de San Petersburgo. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 5. ¿Cuál es el género literario de la obra La Nariz? A ver, Leonel Remigio, te toca a ti. Género de La Nariz. A ver, si no encuentro a Leonel Remigio, voy a buscar a otro usuario. A ver, Leonel Remigio. ¿Cuál es el género de La Nariz? Leonel Remigio no está, así que pasamos a Maylin Caldas. Maylin Caldas me ha respondido por acá arriba y me dice narrativo. Muy bien, Maylin.
Género narrativo, respuesta correcta. Vamos con la pregunta 6 y dice, la descripción excesiva es una característica ¿de qué movimiento literario? A ver, Máximo, eso te toca a ti. La descripción excesiva es una característica ¿de qué movimiento literario? A ver, Máximo. ¿Cuál es tu respuesta? La B, claro, pues si estamos hablando del realismo, entonces tiene que estar refiriéndose a características del realismo. Respuesta correcta. ¿Cómo se llama la esposa de Yakovlevich? Eso le toca a Mireya Mesa. A ver, Mireya. ¿Cómo se llama la D? Me dice Mireya. Praskovia, muy bien, respuesta correcta. Almas muertas es de género, ¿de qué género? La obra Almas muertas, ¿de qué género? A ver, eso le toca a Piero Olórtegui. A ver, Piero. La obra Almas muertas, ¿a qué género pertenece? A ver, Piero Olórtegui. Si no, pasamos a otro usuario. Novela, pero acá dice género, no dice especie, dice género. ¿Y la novela a qué género pertenece? Al narrativo. Claro, Almas Muertas es una novela, pero acá no te está pidiendo qué especie es, te está pidiendo qué género. Y además en las alternativas no había novela, así que date cuenta ahí nomás que no era la respuesta, ¿no? Cuento tampoco, te está pidiendo género, el género es narrativo. Almas Muertas es una novela, lo dice acá. No sé por qué me cambian de respuesta, por qué dudan de esa forma tan vulgar. A ver, acá dice, novelas, Almas Muertas. Almas Muertas es una novela, pero ahí te está preguntando cuál es el género. La novela pertenece al género narrativo, así que no me estén cambiando, ya, es cuento. No, pues no es cuento, es novela. Sí, es novela, pero la pregunta no es qué especie es, la pregunta es qué género es. Y recuerda que la novela está dentro del género narrativo, ya, género narrativo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 9. Colegiado en la obra. ¿Quién era el colegiado o funcionario en la obra? A ver, vamos a preguntárselo a Ciat Villasante. A ver, Ciat, ¿qué me dices? Colegiado en la obra. A ver, Ciat. Si no responde Ciat, pasamos a otro usuario. ¿Quién es el personaje del colegiado en la obra? Colegiado o funcionario. A ver, pasamos a otro usuario. Jovis Medrano. Jovis, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quién es el colegiado en la obra? Si no responde Jovis, pasamos a otro usuario. Ya, pasamos a Camila Salvatierra. A ver, Camila, ¿quién es el colegiado? A ver, Jovis ya me respondió, me dice la B. Claro, pues Kovaliev es el colegiado o funcionario. Muy bien. Vamos con la 10 y eso sí te toca a ti, Camila Salvatierra. ¿Cuál es el tema de la obra La Nariz? A ver, Camila, si demoras pasamos a otro usuario y así vamos avanzando, vamos avanzando. Camila me dice la búsqueda, muy bien. El tema es la búsqueda de la nariz. Respuesta correcta. Vamos con la 11. ¿Cuál es la especie de la nariz? La especie de la nariz. No dice la especie de almas muertas, dice de la nariz. A ver, Dayana Luna, ¿cuál es tu respuesta? Dayana Luna. Si no responde, pasamos a otro usuario. Especie de la obra La Nariz. Dayana Luna me dice la C. Lírico. No. La especie de la nariz es cuento. Cuento, porque el género es narrativo, pero la especie es cuento en el caso de la nariz. En el caso de Almas Muertas es novela y el género es narrativo. Pero la nariz es un cuento y esa es su especie, ¿no? Especie, cuento. No te está diciendo género, te está diciendo especie. Primero es el género, dentro del género está la especie. Vamos con la 12. ¿Cómo huye la nariz? ¿Cómo huye la nariz? A ver, vamos a preguntárselo a Josué Daniel Amaut.
Recuerden que estamos según el orden de la lista. Yo no estoy escogiendo a las personas. Este es el orden de la lista y ya estamos en segunda vuelta. A ver, ¿cómo huye la nariz? Josué Amaut. Si no pasamos a... Josué Amaut me dice la C. Es cortada por accidente. Pero eso no nos dice en la obra. Así que la respuesta era, ¿cómo huye la nariz? Misteriosamente. Era la B, misteriosamente. Vamos con la 13. País donde surge el realismo. Leonel Remigio. A ver, Leonel Remigio. País donde surge el realismo. Ya, no hay Leonel Remigio, entonces Maylin Caldas. Maylin Caldas me dice la B. Francia, muy bien. Respuesta correcta, Francia. Claro, pues eso ya lo hemos abordado. A ver, ahora le toca a Máximo. A ver, Máximo. El realismo surge como oposición ¿a quién? Como oposición ¿a qué movimiento literario anterior? La B, claro, como oposición al romanticismo. Muy bien, respuesta correcta. Ahora la 15 la pueden responder los usuarios que faltan, ¿no? Para que la segunda vuelta esté completa. Lo puede responder entre Mireya Mesa, Piero Olortegui y Ciat Villasante, entre los tres. ¿El capote es una obra de quién? A ver, lo pueden responder los tres, Mireya, Piero o Ciat. Cualquiera de los tres. A ver, Mireya. Voy a buscar quiénes han respondido. Ha respondido Piero. De los tres que mencioné, solamente me ha respondido Piero. No me ha respondido Mireya, tampoco me ha respondido Ciat. El capote. A ver, su compañero me dice que es Gogol. Obviamente tendría que ser, ¿no? Porque el día de hoy hemos hablado acerca de este personaje. Pero vamos a revisarlo por si acaso. Se supone que debe estar aquí, ¿no? Ah, y efectivamente está aquí, el capote. Muy bien, respuesta correcta. Entonces, ya hemos terminado con todas las preguntas, así que nos vemos la próxima clase. Recuerden que si quieren ver el video o tener las respuestas, ya lo tendrán más tarde cuando complete el video y lo suba a intranet y al WhatsApp. Entonces, adiós.